Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra aula temática de Geografía e Historia. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema número 6, referido a España y Andalucía en la antigüedad. Y para ello, en primer lugar, debemos conocer cuáles son las etapas que tenemos dentro de la historia de la península, la Edad Antigua. Del siglo IX al 218 a.C., habitaron la península una serie de pueblos llamados prerromanos, compuestos por fenicios, griegos, cartagineses, celtas e íberos. Posteriormente, en una segunda etapa, tenemos la llamada Hispania romana. Roma ejerció el control de la península ibérica, incorporándola a su extenso imperio, desde el 218 a.C. hasta el 409 después de Cristo. Tras la caída de Roma en la península ibérica, nos vamos a encontrar con un conjunto de pueblos germánicos que irán desde el 409 después de Cristo hasta el 711 después de Cristo, destacando por encima de todos los visigodos, que formaron una monarquía con capital en Toledo, hasta que fueron derrotados por los musulmanes en el año 711 después de Cristo. En este mapa podemos ver las distintas colonias que fundaron fenicios, griegos, cartagineses y la localización de Tartesos. En la zona amarilla, que abarca todo el sureste y el sur peninsular, podemos apreciar la zona en la cual comerciaron los pueblos que aparecen reflejados en la leyenda. En color azul podemos ver la fundación de colonias fenicias como Sacaleta, Sexi, Gadir. En color gris podemos ver algunas de las colonias que fundaron los griegos como Rhodes, Emporion, Acraleuque. En color rojo podemos apreciar las colonias que fundaron los cartagineses como Mago, Ebusus, Cartago Nova, Villarico. En color naranja podemos apreciar la localización de la civilización tartésica, y en color amarillo ya hemos comentado que era la región en la cual comerciaron todos estos pueblos. En este mapa más simplificado podemos ver el área de influencia de los distintos pueblos que habitaron en la península. Apreciamos la localización de las colonias griegas, de las colonias cartaginesas y fenicias. Además, en amarillo podemos ver la localización de los pueblos íberos en el sureste peninsular. En verde, los vascones en la actual Navarra y parte del País Vasco, en el norte. Y la localización de los pueblos celtas en la mitad occidental de la península. Además, podemos ver la localización de la civilización tartésica en torno al río Guadalquivir y su desembocadura. Con respecto a la España prerromana, debemos destacar la existencia de un conjunto de oleadas que colonizaron el territorio. Desde el Mediterráneo oriental llegaron en una primera colonización fenicios, griegos y cartagineses. Llegaron hasta la península ibérica en búsqueda de metal, de tierra para poder trabajarla y nuevos pueblos con los que poder comerciar. De esta forma, fundaron una gran cantidad de colonias o ciudades. Por ejemplo, los fenicios, que venían desde la región conocida como Fenicia, fundaron colonias como Gadir, Malaca, Sexi. Los griegos, que llegaban desde Grecia, fundaron Emporion, Rhodes, entre otras muchas, y rivalizaron con los fenicios en la fundación de colonias y en el comercio con los pueblos indígenas. Y los cartagineses, que llegaron desde Túnez, antigua colonia fenicia, fueron sustituyendo a los fenicios tras la caída de estos a manos de Nabucodonosor de Babilonia en Fenicia, y fundaron otras colonias como por ejemplo Ebusus en la actual Ibiza.
Fenicios, griegos y cartagineses comerciaron con los pueblos que existían en la península y les enseñaron una gran cantidad de novedades, como por ejemplo la escritura, el cultivo de la vid, el olivo, trajeron la moneda, el torno de alfarero para la fabricación de vasos cerámicos y el color púrpura para la formación de tejidos. En esta imagen podemos ver cómo eran las colonias que fundaron los fenicios en la península ibérica y algunas de las principales actividades que llevaron a cabo, como por ejemplo actividades comerciales, y aquí cómo eran las ciudades griegas peninsulares y algunas de las actividades que también llevaban a cabo en su vida cotidiana. También debemos destacar de la España prerromana la existencia de Tartesos. No vino de ningún lado, era un conjunto de pueblos que se vieron muy influidos por el mundo griego y sobre todo por el mundo fenicio hasta configurar una de las civilizaciones más importantes de la península ibérica hasta la llegada de los romanos. Se localizaron en torno al río Guadalquivir, aunque en realidad no se conoce muy bien su localización exacta. Comerciaron con los pueblos colonizadores como fenicios y griegos. Eran pueblos muy pacíficos, trabajaron la minería y elaboraron productos de lujo elaborados en bronce, como el tesoro del carambolo, que lo tenemos en estas imágenes. Y se cree que fueron el atuendo, como podemos ver en esta imagen, de un rey tartésico. En una segunda fase de la colonización llegaron los celtas e íberos procedentes de Europa. Eran también llamados pueblos prerromanos. Por un lado, los celtas estaban compuestos por una gran cantidad de pueblos independientes que se asentaron en el noroeste de la península. Podemos verlo en el mapa en color amarillo. Se organizaron en tribus independientes y se dedicaron al desarrollo de la ganadería y la minería. Creían en la naturaleza y no conocían ni el arte ni la escritura. Por otro lado, tenemos a los pueblos íberos, también formados por muchos pueblos que habitaron en el sudeste peninsular. Podemos verlo en el mapa en color en verde. Eran dirigidos por reyes y se dedicaron a la ganadería, a la artesanía y a la minería. Además, fueron grandes agricultores y comerciantes. Creían en un dios guerrero y en una diosa protectora y conocían el arte y la escritura gracias al comercio que entablaron con los griegos. Aquí podemos ver en esta imagen cómo era la tumba de un príncipe celta. Y aquí vamos a ver a continuación cómo era el atuendo o la vestimenta de los guerreros celtas e íberos. Además, podemos observar que sus poblados estaban rodeados por murallas y sus viviendas eran de planta circular, realizadas en adobe, con una techumbre de paja. Aquí podemos ver con más detalle algunas de sus partes. Tenían molino de grano para triturar los cereales, paredes de adobe, planta circular, tejado cónico de paja, un fuego y chimenea. Aquí podéis ver cómo era o cómo estaba organizado el ejército íbero y cómo era su atuendo, su vestimenta. Y también algunos soldados que vivían en las Islas Baleares, que eran excelentes honderos. A continuación vamos a analizar cómo era la Andalucía prerromana. Recordamos, estaba compuesta por una serie de pueblos, que eran tartesos, fenicios, griegos, cartagineses y posteriormente los íberos. En primer lugar, debemos hablar de la civilización tartésica. Vivía en la desembocadura del río
Guadalquivir, o sea, en Andalucía. Es muy famoso el llamado Tesoro del Carambolo y que hemos visto con anterioridad, que era el atuendo se cree que era el atuendo de un rey tartésico. Estaban dirigidos por un rey, su sociedad estaba muy jerarquizada y tenían su lengua, su propio sistema de escritura y su lengua propia. Hemos comentado la llegada de los fenicios, que fundaron Gadir, Cádiz, Málaga, Sexi, Almuñécar, entre otras colonias. Los griegos fundaron aquí en Andalucía Mainaque y los cartagineses se enfrentaron contra los griegos en territorio andaluz y aquí fundaron Varia. Después, los íberos, como por ejemplo turdetanos y bastetanos, se asentaron en las tierras andaluzas. De su arte hemos encontrado algunas estatuillas funerarias, como la Dama de Baza, que la tenemos en la imagen, y algunos santuarios en los que se encontraban estas estatuillas. Tras estos llamados pueblos prerromanos, nos encontramos la Hispania romana. Los romanos, antes de llegar a Hispania y conquistarla, tuvieron que luchar contra los cartagineses en el conflicto llamado como Guerras Púnicas. Recordamos que hubo 3 guerras, de las cuales Roma salió victoriosa. Tras esto, los romanos tuvieron que enfrentarse a los pueblos peninsulares, a los que fueron progresivamente derrotando. Posteriormente, Augusto, el primer emperador romano, derrotó a cántabros, astures y vascones en el norte peninsular y dominó toda la península por completo. Para administrar el territorio mejor, dividieron la provincia, Hispania en provincias. Fundaron ciudades como Tarraco, Itálica, Córdoba, Hispalis, entre otras muchas. En cuanto a sus actividades económicas, debemos destacar que la agricultura fue la base de la economía hispano-romana. Desarrollaron el cultivo de cereales, vid, olivo y las tierras se repartieron en pequeñas propiedades o en grandes latifundios trabajados por mano de obra esclava. En cuanto a la minería, debemos destacar que se explotaron los principales yacimientos mineralógicos de Hispania. Pero se trabajaron de forma intensiva con la llegada de nuevas técnicas. En cuanto a la artesanía, debemos destacar que la actividad de las ciudades fue muy importante. Se desarrollaron tejidos, cerámica, productos de hierro, salazón de pescado, hierro, aceite y una salsa que se hacía con tripas de pescado llamada garum, que se comerció por todo el imperio como un producto de lujo. Por último, destacamos el comercio basado en la venta de trigo, aceite, salazones y metales y compraban productos de lujo que llegaban desde la capital. La actividad se benefició del uso de la moneda común que introdujeron en un primer lugar los griegos y fenicios en la península, en la creación de puertos y en la construcción de calzadas, como podemos ver en la imagen. Aquí podemos observar la división administrativa de Hispania durante la Hispania romana, ¿vale? Durante el gobierno de los romanos. Por último, vamos a destacar cómo era la organización social de Hispania. Podemos distinguir 3 grandes grupos. Los hombres libres, con derecho de ciudadanía, estaba compuesto por una minoría rica, formada por los senadores, altos cargos del ejército y de la administración, y una mayoría compuesta por gente humilde que constituía la plebe rústica y urbana. Los hombres libres no ciudadanos, llamados peregrinos, constituían la mayoría de la población. Todas las mujeres carecían de derechos de ciudadanía, independientemente de cuál fuera su riqueza. En último escalón tenemos a los libertos, que eran antiguos esclavos que habían recibido la libertad por parte de sus dueños, y tenemos también a los esclavos, que estaban sujetos a la voluntad de sus dueños y no tenían libertad de movimiento, desempeñando los cargos
los trabajos más duros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste tanto como a mí el tema de España y Andalucía en la antigüedad y disfrutéis con este tema, porque la verdad es que es un tema muy bonito y explica un poco más en profundidad las distintas etapas que vivió España y Portugal, en este caso, durante la Edad Antigua. Recordad que el vídeo podéis visualizarlo todas las veces que sean necesarios para su mejor comprensión. Y en clase os recomiendo que llevéis apuntadas en una hojita todas las dudas que tengáis para preguntarlas y que podamos resolverlas. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.